Muy bien, pues casi una última ronda de tres. Ya está Ulises, Carlos, Miguel, Luis Miguel. Ulises. Sí, bueno, rápidamente entre comentarios y reflexiones. Y bueno, primeramente felicitarte. Gracias. Creo que viene a complementar mucho esto que ya ha planteado García de León para el Caribe como región cultural desde la música, desde el siglo XVIII más o menos. Y de repente me llamó mucho la atención esta influencia de la música napolitana, porque al menos los cubanos la reconocen para la trova, la antigua trova, la trova tradicional, y para el bolero. Sí lo reconocen como parte de sus antecedentes. Y qué tan importante en un momento dado se vuelve para la música mexicana también para el siglo XIX, en el sentido que, bueno, yo vengo de Michoacán, y allá hay muchas fiestas tradicionales donde las bandas tocan ópera o oberturas de ópera para los santos. Entonces, y son óperas italianas. Entonces es algo interesante que a lo mejor no hemos reflexionado la importancia de la música italiana en México a partir del Porfiriato tal vez, o a lo mejor antes. De repente oía las primeras piezas y me recordaba, por ejemplo, piezas del centro de México como la tulancingueña, que es de Hidalgo, pero que sonaba muy muy parecido a esto, que es una canción del siglo XIX. Entonces me quedé pensando, pues a lo mejor es muy importante esta influencia italiana y no la hemos visto los historiadores. Y también ahí me quedé pensando, y la otra parte que sería la influencia cubana en muchos sentidos, ¿qué tanto también se practica la décima? Me nació la duda. Y si en un momento dado todos, así como nos mostraste los archivos, que también los hay en Cuba sobre la Casa de la Trova, el Museo de la Música Cubana, en fin, que también ya tienen como sus propias instituciones ya desde hace décadas, muy paupérrimas, porque pues no hay dinero para todo esto, pero si no sería también como un antecedente a este tipo de movimiento yucateco. También quería preguntarte si no hay influencia del antiguo danzón, que no es lo mismo que el danzón que conocemos en Veracruz o en el centro de México. Las orquestas antiguas de danzón cubano inclusive tienen instrumentos distintos a los que llegaron aquí con el danzón ya en épocas más recientes. Y de ahí me nació otra pregunta: ¿de dónde venían los instrumentos? Si hay centros lauderos, o de dónde los compraban, si venían, se me ocurrió, a lo mejor vienen hasta de Italia. Y si dentro de este movimiento identitario, ¿por qué no tuvo tanta importancia el mayapash o las jaranas como esta reivindicación de la sociedad? Y si en un momento dado no hubo también activismo por estas figuras mediáticas, pensando en Armando Manzanero o Sergio Esquivel, que al menos para el centro de México han tenido cierta importancia, y que inclusive, bueno, hasta hace unos 10 años, yo siempre de niño Armando Manzanero nunca lo oí hablar maya, pero hace unos 10 años lo vi en un programa hablando en maya, ¿no? Ya como reivindicándose él también como yucateco, como maya. Y si en un momento dado estas figuras no también participaron como activistas, o de a tiro no participaron. Esas fueron mis dudas. Ahorita se va a ver más duro. No. Gracias, doctora. Igual me uno a la felicitación por la charla. Yo ahorita comentábamos afuera que no es tan común ver este tipo de trabajos en los que se le da el peso, digamos, que tiene a, por ejemplo, estos movimientos más desde la ciudadanía, pues, ¿no? O sea, más esto de las asociaciones es para mí totalmente nuevo, no había visto algo así. Y en ese sentido va una pregunta, porque tengo la impresión de que, justamente como decías, es muy siglo XIX, o sea, Yucatán es muy se le ve, el teatro que pusiste podía ser del siglo XIX de cualquier lugar, o sea, es muy siglo XIX en general. Y creo que mi pregunta es si hay clases populares involucradas. O sea, yo creo que yo desconozco totalmente la trova, en el sentido que estabas hablando, pero intuí que esto de las asociaciones tiene que ver con una prosperidad tremenda y con una clase social específica, ¿no? De gente pudiente que puede promover cosas como esas. O sea, yo dudo que pueda, o sea, lo pensé en el escenario de acá, y creo que sería muy difícil que alguien participara en algo así, o que hubiera tal cantidad de asociaciones promoviendo géneros, ¿no?
Y además me parece que es un género muy centrado a una clase muy específica, mestiza, ¿no? No lo sé. Mi referente de Yucatán era el libro prácticamente toda la obra de Max Jardou Pedersen, muy importante. Y igual que Hugo, a mí me hizo un poco de ruido esta cuestión de que Max Jardou hace claramente una diferenciación entre el mundo indígena y el mundo criollo mestizo, de los pudientes de Mérida y de todo lo que está en la zona de alrededor de Valladolid, por ejemplo. Él dice que la música instrumental, la música tradicional es instrumental, la música maya es instrumental y que es vista como de segunda categoría. Entonces me sorprendió un poco esto que decías de que no hay una como diferencia, ¿no? Me cuesta un poco, como que me saltó un poco. Y lo otro que iba a preguntar ya prácticamente lo contestaste, porque también me costaba pensar en que una de las cuestiones duras en la música ahorita son los procesos de transmisión. Y veo que no hay como una brecha generacional que tiende a repetirse en muchos géneros, ¿no? O sea, por ejemplo, la música, no sé, la música popular, hay músicas populares que no tienen el peso que tuvieron antaño, ¿no? Y del siglo XX, por ejemplo, de aquí, ¿no? El danzón, por ejemplo, están circunscritas a ciertos lugares, a cierto rango, ¿no? de edades de personas, ¿no? Y aquí parece que no hay una brecha, o parece como mostraste con este ejemplo, que los hijos retoman los géneros de los papás, pero de una manera resignificada, ¿no? A su propio contexto. Eso me parece sumamente interesante y sumamente emocionante en términos de procesos de transmisión, ¿no? Y un dato al margen, nada más, lo de la Enciclopedia Yucatanense es increíble, porque acabó haciendo la entrada de música, la acabó haciendo Jesús E. Romero, que es un chilangazo de cepa, o sea, acabó escribiendo sobre Yucatán, ¿no? Asesorado por gente de allá, pero sí escribió 80 páginas que además son un referente muy, muy clásico, digamos, ¿no? Gracias. Pues Miguel. Ya salió un poco una de las preguntas que tuve, iniciando por el contexto, sobre los instrumentos, ¿no? De dónde venían, que parece que en una de las lecturas mencionas los modelos de las guitarras Torres, ¿no? Españoles. Pero un poco más, espero que no sea tan específico, tan técnico, yo me preguntaba, bueno, aparte de los instrumentos, sobre todo las cuerdas, ¿no? Porque estamos hablando de 1900, antes del nylon seguramente. Entonces un poco pensando los materiales de las cuerdas, de dónde se obtenían esas cuerdas, si es posible que haya alguna referencia, y bueno, también pues los instrumentos, ¿no? De dónde venían. Y una cuestión más, digo, viendo el asunto de las redes de ferrocarril, y que mencionaste que incluso las personas pues pobres o sin tantos recursos se movían y demás, me quedé preguntando cómo estaba la cuestión del dinero, porque bueno, yo tengo entendido, en muchas partes del país el dinero no se manejó hasta después del porfiriato, ¿no? O sea, las monedas. Entonces me quedé como pensando, si es Yucatán y está cerrado y se quedó un poco aislado, pensando un poco en el contexto y las implicaciones que puede tener para la adquisición de un instrumento, por ejemplo, si había papel moneda o qué tipo de dinero se manejaba, si es que hay un dato al respecto, por un lado. Y me llama la atención igual la cuestión esta de mandar gente a Japón, ¿no? O sea, para mí tiene particular interés. Entonces, no sé si pudieras ahondar un poco en el asunto. ¿Por qué Japón? Si es posible saber a qué lugares específicos de Japón mandaron a la gente y por qué, ¿no? O sea, pudo haber sido cualquier otro país, pero no sé, me llama la atención por qué Japón, ¿no? Y si tuvo algún impacto esta cuestión de mandar gente allá. Y por último, cuando estamos repasando la cuestión de cómo le cómo le van a poner a la música, ¿no? Si música tradicional, música clásica, todo esto. Mencionas y me recuerdo en la sesión que fue la de Carlos también, dice, pues allá no tenemos el problema de que si es música clásica, música popular o no sé qué, ¿no? Igual en la práctica, ¿no? Pero ya viéndolo a nivel, pues de cómo se va a justificar, ¿no? Viendo sobre todo para qué y por qué, ¿no? Con qué fines, y sobre todo esta cuestión de la documentación y viendo la cantidad de lugares que hay y de asociaciones. Entonces me parece que si aceptamos esta cuestión de que en la práctica no hay una división, sí aplica bastante bien lo que comentaba Carlos sobre, bueno, las problemáticas, por ejemplo, de cómo le vamos a decir etnomusicología, musicología, folclore musical. Es exactamente un poco la misma dinámica, o me parece verla,
en lo que hacen las asociaciones, ¿no? Los músicos. ¿Cómo le vamos a poner a esta música, ¿no? ¿Le vamos a decir música tradicional? ¿Le vamos a decir música clásica? Yo creo que, en mi opinión, en el fondo, es exactamente la misma problemática y entra en esta obsesión nacional por ponerle nombre a las cosas de algún modo, porque pues eso implica la finalidad, ¿no? que puede tener la música, por ejemplo, en este caso a nivel político, ¿no? Entonces, pues, eso como comentario, nada más. Adelante, Gabriel. Bueno, yo lo que he dicho no es que no haya gente que piensa que hay una diferencia entre la ciudad y el campo, no sé. La gente en Yucatán, yo dije, no se reconoce como indígena. Mars Yardo Pedersen les llamó indígenas y nosotros nos estábamos preguntando muchos de dónde se le ocurrió, porque pues no como categoría no era. Yo soy de la zona de Valladolid y estaría muy difícil que alguien de Valladolid diga que es indígena o que, ¿cómo les diré? Yo realmente crecí no sabiendo si yo era indígena o no era indígena, porque un poco como me decía mi mamá el otro día, oye, dicen que la gente del campo es indígena, pero ¿por qué nosotros entonces hacemos tanta cosa y pensamos tanta cosa que piensan ellos? Y le dije, pues, porque hemos vivido con toda esta gente todo este tiempo. Y ahora pues les dicen que son indígenas y a nosotros nos dicen que son indígenas y pues en realidad pues hay que pensar pues de dónde vino esto, pero yo le dije, tú no te preocupes, a nosotros no nos importa, no nos concierne. Realmente no es una cuestión que nosotros tengamos que estar contemplando, ¿no? Es decir, si la gente de otro lado la quiere contemplar y alguien se quiere llamar indígena, a mí me parece muy bien. Pero es muy difícil. Por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿de qué se quejan la gente, por ejemplo, de que estos indígenas hacen esto, estos indígenas? Mi papá, por ejemplo, yo soy de Valladolid, todo el tiempo estaba acongojado de que yo no me regresé a Valladolid porque se suponía que yo tuve una educación para ir a servir a mi comunidad, no para irme a quién sabe dónde, ¿no? Y si me iba a ir a no sé dónde, tenía yo que regresar. Y él pensaba que yo debería ser directora de una escuela primaria o hacer alguna cosa por Valladolid. Y también el hecho de que pues hacemos estas cosas como, ¿por qué no amas a tu pueblo, no? ¿Por qué no amas a Valladolid? Y es un poco como se piensa en esa zona, como que si eres de allá tienes que de alguna forma revertir tus conocimientos, apoyar lo que hay allá. Pero incluso Redfield, él decía que le parecía interesante que en cuanto alguien tenía algún poquito de dinero, lo primero que quería hacer, y él decía, sea indígena o no lo sea, era ir a alguna asociación, es decir, juntarse en alguna asociación de algún tipo. Entonces yo a veces pienso, ¿no será que esto viene incluso de tiempos prehispánicos? No lo sé, porque ¿por qué es tan...? A mí lo que más me llama la atención como estudiosa de asociaciones es esta voluntad por estar juntos todo el tiempo, ¿no? Allá, por ejemplo, las familias los domingos se juntan a comer, muchas familias se juntan a comer o se tienen que ver, es decir, como que la idea de que uno va a estar solo es casi impensable, ¿no? Para mí esa es una cosa que pasa en todos los niveles de la sociedad, porque uno lo ve, si uno va a cualquier pueblo, a cualquier lugar, existe esos que bailan la jarana en un montón de lugares, en esos pueblos chiquititos que estudió Max Yardo Pedersen. Existen las sociedades coreográficas y no la bailan de gratis, sino que la están ensayando todo el año. Ajá. Una sociedad coreográfica se junta, ellos traen sus propios recursos, sean los que sean, y ellos se dedican a bailar esa jarana que luego van a bailar en el festival, pero todo eso desapareció, es como que sale del cosmos y de no sé dónde en esa etnografía, y no es que no sea así, es posible que sea así, no veo por qué no va a ser así, porque también yo pienso que pues nosotros también tenemos nuestro cosmos y hacemos las cosas que hacemos también pensando que nuestro mundo está ordenado de acuerdo a estas
a estas ideas que tenemos sobre cómo funciona el cosmos y sobre cómo nosotros vamos a vivir una buena vida dentro de este cosmos. No me parece que ellos piensen muy diferente de mí, ni que yo piense demasiado diferente de ellos. Y si uno se pone a pensarlo, pues es muy fácil de ver, ¿no? Nosotros pensamos, no, pues uno debe de ir y trabajar y comer y divertirse. Tenemos una idea de cómo funciona el universo y actuamos siguiendo eso. Ellos también, pero también tienen sociedades coreográficas y también se divierten un montón. Y yo creo que, pues es eso parte de las cosas que nos hacen humanos allá, ¿no? Y en todos lados. Pero siento que toda la gente quiere encontrar una razón de la raza o de la etnia o de la no sé qué. Está muy difícil porque incluso el sostener que alguien es étnicamente algo requiere de recursos, requiere de que uno diga, yo voy a sostener que soy esto y que soy aquello. Cuando llegaron los zapatistas a Chiapas, nadie pensaba que eran los indígenas, esas personas que eran allá. Si tú le preguntabas a cualquier persona, ellos te decían, yo soy, no sé, una persona tzeltal o una persona tzotzil. ¿Y cómo me diferencio? Por ejemplo, la gente que habla tzeltal y la gente que habla tzotzil, ellos piensan que ellos son diferentes de los demás porque ellos tienen un gran sentido de la moda. Mientras que nosotros, la gente que vive fuera de esos lugares, no tenemos un buen sentido de la moda porque nosotros no cambiamos nuestra ropa todo el tiempo de acuerdo con, por ejemplo, las flores que se dan en Zinacantán o las cosas que están pasando no sé dónde o los pájaros que están en estación. Nosotros no tenemos un sentido de la moda. Ajá. Entonces ellos nos ven así, pero nunca nos hemos puesto a pensar por qué nosotros pensamos que esos son indígenas. Y ellos lo tuvieron que empezar a pensar cuando llegaron los zapatistas y les dijeron que eran indígenas. Y de hecho yo participé en un montón de las reuniones para decidir qué cosa era un indígena, porque ellos decían, yo no lo sé. Ajá. Y yo decía, bueno, yo tampoco, pero vamos a decidir alguna cosa porque algo tenemos que sacar de aquí, ¿no? Y tuvimos juntas multitudinarias para tratar de determinar qué cosa podía ser un indígena. Pero esas son categorías que vienen de afuera. Ajá. No son las categorías que esta gente usa. Ahora, sería interesante que empezáramos a preguntarles qué cosa ellos son desde su punto de vista. Pero eso en la antropología mexicana parece difícil. Indígenas, son indígenas. Si ellos son indígenas, yo también soy indígena. ¿No? ¿Por qué? Porque yo también nací en un lugar, crecí en ese lugar, pienso muchas de las cosas que pienso con base a lo que se piensa allá, ¿no? Y pues en todos lados se piensa de acuerdo al contexto. Entonces, sí me gustaría que se empiece a pensar de una manera diferente. No son indígenas, sino preguntarles, oye, tú, ¿cómo te ves en el mundo, no? Y que ellos te lo digan. Pero, bueno, esa es una cosa. Clases populares involucradas. Sí, allá creo que un poco la diferencia es esta, que la gente está dispuesta a invertir en las cosas que le dan placer. Por ejemplo, había un maestro de primaria que venía al grupo de nosotros desde Valladolid y estaba allá cada ensayo y tenía que dar su clase en Valladolid el viernes y tomar su camión en la noche para llegar a Mérida. No solo eso, terminaba el ensayo y se regresaba a Valladolid, él no se quedaba en Mérida. Entonces yo creo que eso muestra una voluntad de poner tus recursos en una cosa que te da placer, en una cosa que tú sientes que es importante para ti. Por ejemplo, había un señor que su hijo era un presidente municipal en otro lugar y él venía también a los ensayos y en una de esas llegó y su hijo había muerto y él estaba realmente destrozado, pero seguía viniendo a los ensayos. Y un día fui y le dije, oiga señor, ¿por qué viene usted a los ensayos? Digo, su hijo acaba de morir, seguro que su familia lo necesita ahorita muchísimo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a los ensayos y si es cierto, tengo que viajar 2 horas para estar aquí, pero yo me siento bien viniendo. Y no solo eso, mi esposa ya me dijo que por favor yo no deje de venir,
que porque cuando yo llego a esos ensayos, después yo regreso a mi casa sereno, tranquilo. Y no solo eso, sino que le empiezo a cantar. Y ella deja de estar triste. Entonces yo por eso vengo. Entonces yo creo que tampoco hay que pensar que solo la gente rica va a invertir en la música, si la música es un valor. Y yo pienso que eso es una diferencia entre la sociedad yucateca y otras sociedades, quizá, que la música es un valor cultural. Todos pensamos que la música es algo bueno. Y a mí me crecieron pensando que la música es algo bueno, por eso fue un shock grandísimo eso de oír en el radio que podía ser algo malo, en lo cual uno no debería de estar pensando. Pero me dijeron que hay los narcocorridos y que son terribles porque esos narcocorridos hacen que la gente se haga delincuente. Es un poco raro como pensamiento mágico también, porque la música te va a hacer delincuente, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que la música está reflejando una situación social, no que la música te está convirtiendo en delincuente, ni mucho menos. Entonces pienso que sí había todo tipo de clases sociales y de muchos lados que se metieron a esto. Sergio Esquivel y Armando Manzanero, curiosamente, por la mayor parte de la gente de la trova, hasta hace unos 10 años, no eran considerados parte de la trova. Entonces, cada vez que querían meterse, les decían que no. Ajá. ¿Por qué? Porque Sergio Esquivel introdujo ritmos de otros lados de América Latina y otras cosas para hacer esta cosa que llamó la nueva trova yucateca. Ajá. Y yo creo que un problema que hemos registrado, al menos Igor y yo y otros que hemos estado trabajando sobre Yucatán, es que muchos de esos ritmos venían de México. Si hubieran venido de cualquier otro lado del mundo, hubiera estado bien. Pero yo creo que hay un problema cultural, no sé cómo, político de identidad. Y es el hecho de que pues siempre se piensa eso, que los mexicanos nos van a invadir, ¿no? No sé. La verdad es que nos han invadido desde quién sabe cuándo y nosotros también les hemos invadido, pero eso pues no se aprecia, ¿no? Tan es así que en un montón de lugares ahora se come la comida yucateca y la gente ya la adoptó y no tiene ningún problema, ¿no? Entonces yo no veo tampoco por qué nosotros vamos a no comer la comida de por aquí, ¿no? ¿Verdad? Digo, hay que comer de todo. Así como hay que oír toda la música. Y hay que apoyar, desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con eso que hacen las asociaciones, apoyar toda la música. Y hay que permitir, sí, yo sí pienso que, por ejemplo, mi generación odiaba la trova. ¿Por qué? Porque estaba en todos lados y yo quería oír rock y había muy poco, ¿no? Mi mamá me enseñó a oír rock, mi papá me enseñó a oír son cubano, pero no era la música hegemónica. La música hegemónica por mucho tiempo era la trova. Entonces era más fácil que no te guste pero al fin y al cabo pues era música que está en el ambiente, con esa crecimos. Incluso Armando Manzanero está cantando trova porque su papá fue trovador, su papá enseñó un montón de los trovadores. Entonces cuando Armando Manzanero se vino a México era porque él estaba cantando balada y no quería cantar trova. Y pues por eso también, por eso yo digo, esa balada es más mexicana que otra cosa. Ahora ya la incluyeron. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a decir que Armando Manzanero no es parte de la trova? Si su papá era trovador, su mamá era música de trova. Es decir, es como... Ajá, y además él ahora ya está cantando la trova, pues ya tiene su gran sala en el Museo de la Canción. Ajá. Además donó un montón de cosas, un montón de instrumentos, ha dado un montón de dinero, entonces ya ha sido reivindicado. Lo mismo ha pasado con Sergio Esquivel, que hace 2 años o 3 le dieron la medalla de trovador. Entonces, pero sí cuesta porque esos sí son ritmos que no vienen. No entiendo por qué el hip hop que incluso los muchachos que tocan hip hop se la pasan diciendo que el que ellos tocan directamente vino de Nueva York. Yo creo que lo dicen porque si dicen, no, yo lo aprendí en México, ok, entonces ya no funciona así. Pienso, porque si no, ¿cómo, no? Pero regresando a lo del papel moneda y todo lo demás, en Yucatán por mucho tiempo
es cierto, no había dinero per se universal, pero por regiones sí había, y cada hacienda o cada región de Yucatán emitía unas cosas que le llamaban bilimbiques, y eso sí se usaba como dinero normal, común y corriente. ¿Por qué se fueron a Japón? Yo nunca lo he entendido por qué fueron a Japón. Ahora, lo que pasa, en Japón estuvieron los Magaña muchos años tocando el trío Los Magaña, que eran dos hermanos y la esposa de uno de ellos. Pues tienen esos contactos en Japón todavía, porque la familia de ellos todavía conocen a los hijos de esos trovadores, etcétera. Y pues yo creo que más lejos que Japón, creo que solo se concibe en Yucatán en la luna. Entonces yo creo que era de lo mejor mandar a esta gente a Japón, porque si no, digo, más lejos que Japón y más extraño que Japón, ¿dónde van a tocar? ¿No? Y todavía si se aprecia la trova en Japón, quiere decir que se tiene que apreciar, tiene que ser, es una música universal. Si la aprecian los japoneses, imagínate, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones centrales para mandar a la gente a lugares así, porque si se van a Colombia, ellos tocan lo mismo que nosotros, ¿no? ¿No? Se van a Puerto Rico, el jibarito tiene amigos en todo Yucatán. No, tenía que ser algo exótico, algo lejano. Ahora, ¿dónde en Japón? No lo sé. Fíjate que nunca se me ocurrió preguntarles, oye, ¿por qué Japón? ¿No? Pero también me parece un poco natural. Ahora, las cuerdas, no sé, pero en Yucatán se decía que eran tripas. Entonces no sé de cuáles animales. Creo que de gato eran lo más común. Eran era de manufactura local, quizá. Yo creo que sí, porque habían gatos. Por ejemplo, no sé, pensando en otros casos donde se hacen de material vegetal, pensando, no sé si se pueden hacer cuerdas de nequén o de algún derivado, un poco por ahí va la pregunta, ¿no? Porque pues habría material. Y justo pensando en que muchas de las cuerdas pues eran importadas, entonces, en el caso de Yucatán, quién sabe. Pero allá era un montón de cosas eran importadas. Si tú ves es interesante. Vi el otro día que estaba revisando unos documentos que no sé quién me prestó, que decía, vengan a ver el último invento de Edison. Es decir, ellos sabían que estaba haciendo Edison. Decía, y vengan a ver esto, no sé qué, y realmente ellos citaban cosas que estaban pasando en otras partes del mundo como si estuvieran allá. Igor, que está haciendo cosas investigando sobre la comida, la fabada asturiana tal como cocinada por no sé quién en Asturias, es decir, no sé, cosas así como muy... Igor decía, ¿cómo es posible? Bueno, tú cuéntaselos, que una cosa tan local en España o en no sé dónde se sepa en Yucatán. Es decir, que las redes, eso para mí es interesante porque quiere decir que las redes eran personales, no eran abstractas, no era esto vino de España, sino esto vino de España, de casa de fulano, ¿no? Esto vino de tal lado, por tal persona, se puede asociar. Y el problema es que esas cosas no se han estudiado, esas redes nadie se ha puesto a mirar cómo estaba, sino que nada más dicen, vino de Liverpool. Bueno, sí, pero ¿quién era el contacto? Ajá. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Los instrumentos. Yo sí sé que cuando se hizo la guitarra de Torres, una de las primeras cosas que pasó fue que empezó, ahorita no me acuerdo exactamente quién, dio un concierto con una guitarra de Torres en Argentina, en Buenos Aires. Y eso enseguida se supo en todo el Caribe de alguna manera, y todo el mundo quería aprender a hacer esa guitarra. Y sería interesante saber quién se los dijo y cómo, ¿no? Porque yo soy antropóloga, entonces a mí lo que me interesa son los grupos específicos de gentes que están haciendo cosas, ¿no? Sé que muchos de ustedes son músicos y musicólogos y otras cosas, pero en antropología pensamos un poco como hormigas, como quién está haciendo qué.
Entonces, pues, ¿qué más? Ya. Gabriela, pues te agradecemos, Igor, y damos formalmente por terminada la sesión. Les agradecemos su presencia, su participación, y por el medio acostumbrado informaríamos con quién vamos a trabajar en la sesión de agosto. La universidad está de vacaciones en julio, de manera que estén pendientes, por favor. Muy buenas noches, gracias.